Hola, buenos días. Mi nombre es Elvira Sánchez, soy licenciada en semidietética. Hoy vamos a seguir hablando sobre algunas preguntas que nos hacen los clientes o los pacientes a través de la página web o a través de YouTube. Y me han preguntado qué ocurre cuando cocinas la carne y qué tipo de cocciones se puede aplicar a la carne. Vamos a empezar por la primera parte de la pregunta. Cuando uno cocina la carne, las proteínas tienen una característica que son, en presencia de calor, lo que hacen es contraerse, es decir, se contraen, pierden agua y pierden estructuras moleculares. Eso se llama desnaturalización por calor de la proteína. Las pérdidas de este tipo de desnaturalización están entre un 10 o un 20%. Si es una carne fresca, si es una carne congelada, esto puede aumentar un poquito más, pónganle otro 10%. Por eso cuando uno se le hace la recomendación de consumo de 120 gramos de carne, se considera que son raciones hechas, cocinadas, porque hay una merma en la cocción, ¿vale? Luego, otra característica del cambio o la pérdida de la parte original de la proteína es el cambio del color. Cuando nosotros sometemos a la proteína a un cambio de color, pues básicamente pasa del rojo al marrón o en el caso, por ejemplo, del pollo, a un rosado a un blanco. Y esto es básicamente cuando cambian del rojo al marrón porque en la carne existe hemoglobina y esa hemoglobina se oxida en presencia de calor. Otra de las cosas que puede suceder es que dentro de las fibras musculares puede haber tejido conectivo. Este tejido conectivo en presencia de calor se va a convertir en gelatina. El mejor ejemplo aquí lo tenemos en los pies de cerdo. Cuando nosotros cocinamos los pies de cerdo, pues nos queda que la gente muchas piensa que es grasa y no, eso es todo tejido conectivo y que con el calor se convierte en gelatina. Y por último, ¿qué pasa con las grasas? Bueno, pues la grasa que es visible, la que nosotros vemos que está sólida afuera, pues se va a cambiar, también se oxida. Y la grasa que está interna va a pasar a derretirse y a incorporarse en las fibras dándole unos sabores particulares. Ahora, en cuanto a las cocciones, ¿qué tipo de cocciones permite las carnes? Pues mire, permite casi todas. Tenemos la primera que es calor con aire. Esto puede ser, conocemos dos, que es el horno y las parrilladas. En ambos hay pérdida de agua, pero en la parrillada, cuando nosotros hacemos una carne a la parrilla, la pérdida de agua es muchísimo mayor, con lo cual se contrae la fibra y hace una costra un poco más dura. Mientras que cuando nosotros cocinamos las carnes en el horno, pues se hace primero una costra en el exterior del producto, conservando o concentrando los sabores dentro. Luego, el calor directo de superficie, que estos son lo que nosotros conocemos como plancha. Pues básicamente si nosotros colocamos un trozo de carne directamente a la plancha, esta se nos va a pegar. Necesitamos colocarle aceite para que para evitar que se pegue y además formar una costra que la hace un poco más sabrosa al gusto. Luego tenemos la cocción por grasas calientes, es decir, este tipo de carne que nosotros sometemos a fritura y la cocinamos en un medio, ácido, aceite, perdón, y que alcanzan unas temperaturas de 300-400 grados centígrados. Entonces, cuando nosotros sometemos esto, pasa lo mismo que con la parrilla. Nosotros sometemos la carne a la fritura, se hace una costra alrededor, concentrando los sabores dentro. Luego tenemos los famosos salteados, ¿no? Es decir, esa carne que nosotros compramos, como por ejemplo para hacer un estofado, las cuales primero le damos colorcito o formamos esa costra característica antes de someterla a una cocción húmeda, es decir, antes de terminar de añadir otros ingredientes y que se vayan cocinando y se vayan concentrando.
Y luego tenemos el calor con agua, con medios acuosos o agua. Este tipo de cocción es la que hace poner más dura la carne y es, según cómo se haga, pues hace que se pierda más el sabor de la carne. Si nosotros queremos hacer unos caldos bien concentrados, la idea es poner a hervir la carne desde el principio, de manera que con el contacto con el agua vaya soltando todas estas sustancias, las purinas y todas las demás sustancias al medio acuoso. Si nosotros lo único que queremos es cocinar un trozo de carne para comer, pues lo mejor será hacerlo a partir del agua caliente. ¿Por qué? Porque una vez que se sumerge el agua, se forma la costra y queda dentro todas las sustancias. De momento, por hoy, creo que va a ser todo para esta pregunta y por favor, si tenéis preguntas, dejadlas en los comentarios que yo estaré gustosa de contestarles. También os dejo el link donde explico en mi página web más sobre el tipo de cocción de las carnes. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.